Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con otra review de LEGO Dimensions y va a ser una review especial. Me parece que es un set además de especial muy importante, especial porque va a ser el primer level pack al cual le hacemos review aquí en el canal, y me parece también que es muy importante y muy especial puesto que es desde mi perspectiva de las franquicias, o si no de la franquicia más importante de ciencia ficción en cuanto a viajes en el tiempo se refiere, que es Doctor Who. Y bueno, antes de continuar, como siempre ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si al final del video les gusta, dejen su like, si no, su dislike solo con un comentario para mejorar el contenido. También hay links de apoyo alternativo en la parte de abajo. Y bueno, ¿qué podemos decir rápidamente de este set? A diferencia de los Fun Packs, los Level Packs van a incluir una figura y dos construcciones. En este caso tenemos aquí al 12º Doctor. Vamos a tener también la TARDIS, la máquina del tiempo más importante dentro de la cultura popular desde mi perspectiva. No estoy diciendo que el DeLorean no lo sea. Seguramente algunos de ustedes van a decir, no, Dark, la más importante y la más famosa es el DeLorean. Amo el DeLorean, pero creo que no le llega a la TARDIS. Y vamos a tener también a K9, que es básicamente un perro robot, una IA, un droide propiamente dicho, que ha servido de apoyo para varios de los doctores a lo largo de la serie, que dicho sea de paso no se encuentra en su mejor momento. Personalmente no me gusta lo que han hecho últimamente con Doctor Who, pero bueno, aquí no vamos a hablar de la serie, sino de este set que me parece que está muy bien enfocado por parte de LEGO, puesto que tenemos a uno de los más populares, sino al más popular de los doctores, que es el 12º. Pero bueno, antes de analizar este set o el contenido del mismo, vamos a empezar, como ya es costumbre, por el empaque. Lo que podemos decir respecto al empaque, primero, de entrada, es más grande que el empaque de un Fun Pack, puesto que, como dijimos antes, incluye, además de una figura y la construcción, una construcción adicional, aunque la forma es la misma, es como si fuesen dos trapecios encontrados. En la parte superior vamos a tener la imagen del personaje y una de las construcciones. Esto evidentemente es en CGI, este rango de movimiento o esta pose no la puede adquirir la figura. Sin embargo, en la parte inferior sí tenemos una fotografía del contenido y por lo tanto sabemos nosotros como consumidores qué es lo que obtenemos. Me encanta que hayan colocado el screwdriver en el Doctor, y bueno, ya hablaremos de esa pieza. En la parte trasera podemos ver nosotros las diferentes variaciones que vamos a tener de las construcciones. Las construcciones base ya las mencionamos, son la TARDIS y K9, y bueno, también vamos a tener el Laser Pulse TARDIS o TARDIS, la TARDIS que lanza láser de pulsos o pulsos de láser, como gustan decirle, y vamos a tener también la Energy Burst TARDIS, que es básicamente una TARDIS cohete. Respecto a K9, vamos a tener K9 Rough Rover, que es propiamente dicho un transporte, o al menos como se utiliza dentro del juego, y también el Laser Cutter, el cortador láser, o propiamente dicho, aquí también, además de ser un vehículo, este es con funciones ofensivas, es decir, es un arma que cumple pues ciertas funciones o cierta función específica dentro del gameplay del producto, dentro de LEGO Dimensions. No es que necesariamente en la serie se convierta en un vehículo o en un cortador láser. Y bueno, hasta aquí el empaque. No le hagan caso a la etiqueta de 30% de descuento. Sí, este set se consiguió con descuento. Y también, bueno, un agradecimiento a Synchron, que está prestando este set para el review. Digo que no le hagan caso, no porque tenga algo de malo que vean que se consiguió con descuento, sino porque esta es una pegatina. Esto no es parte del empaque como tal. Dicho esto, vamos a analizar rápidamente los tres elementos principales de este set antes de pasar a las variantes de la construcción, tanto de la TARDIS como de K9. Ya tenemos aquí de regreso el contenido de este set, que ya dijimos varias veces, dos construcciones, una figura. Empezamos por la figura, hacemos de lado estas construcciones y tenemos aquí una excelente figura desde mi perspectiva. Tenemos al 12º Doctor, que fue interpretado de una manera muy buena, también dicho sea de paso, por Peter Capaldi. Y bueno, tenemos una figura bastante sencilla y a la vez bastante significativa. ¿Por qué? Respecto al cuerpo y la cabeza, no vamos a tener nada especial. Lo que hace especiales a las figuras de LEGO en cuanto a la caracterización es el decorado que tenemos dentro de las mismas, y podemos ver que la indumentaria del Doctor está bastante bien representada, incluso en la parte trasera, aunque solamente tenemos solamente tenemos una pequeña aplicación de pintura para el cuello del abrigo del Doctor.
Creo que la parte frontal está muy bien diseñada, la paleta de colores es bastante simple, únicamente es azul, rojo, blanco y bueno, negro para las líneas porque no incluye negro, pero bueno, también recordemos que estas adaptaciones de Lego son de alguna manera una versión caricaturizada de los propios personajes. Respecto a la base, tenemos una base con la misma paleta de colores que la indumentaria del Doctor, tenemos el logo de la serie, la D y la W, bueno, de hecho es la TARDIS como si estuviese decorada con la D y la W, formada por la D y la W, y también vamos a tener pues un par de, iba a decir líneas, pero no son líneas. El mismo diseño de la base, en los costados vamos a tener estos diseños en rojo y en azul para la parte superior y para la parte inferior. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a esta figura? De entrada, el rostro me parece que que aquí Lego hizo un excelente trabajo en cuanto a la captura del gesto de Peter Capaldi. Me pasa lo mismo que con la figura de Gandalf. Siento que además de estar viendo yo al personaje, así como cuando se analizó la figura de Gandalf, dije que estaba viendo yo a Ian McKellen. Aquí siento que estoy viendo una versión miniatura, una versión Lego de Peter Capaldi. Creo que eso le da un poco más o le da un agregado respecto al valor de coleccionismo que pueda tener esta figura. La pieza del cabello me parece bastante interesante. No la he visto yo en otras figuras, aunque no descarto que se pueda utilizar para otras figuras, por lo tanto no diré que es una pieza exclusiva, pero la que sí es una pieza exclusiva es el Sonic Screwdriver. No existe, hasta donde sé, otro set donde podamos encontrar el Sonic Screwdriver. Es una pieza creada específicamente para este set y específicamente para la franquicia de Doctor Who. Tenemos aquí la variante cuando tiene estas, vamos a llamarle pinzas abiertas en la parte superior. El trabajo de pintura, pese a que, se trata de una sola pieza, es un solo elemento, pero el trabajo de pintura está muy bien ejecutado en la parte verde, en el cristal que tiene en la parte superior, este Sonic Screwdriver, y el blanco en la parte inferior. Considerando la escala, creo que aquí Lego definitivamente se lució. Si son coleccionistas acérrimos de Lego, es decir, que les gusta tener, independientemente de la franquicia, cualquier variante de piezas que se incluyan, aunque es una pieza específica, creo que bien vale la pena considerar que este set es el único donde podemos encontrar nosotros el Sonic Screwdriver. En fin, creo que eso es lo que hace, o bueno, una de las cosas que hacen bastante especiales e icónicos este set, porque además de pertenecer a una franquicia de videojuegos como lo es Lego Dimensions, también pertenece a Doctor Who e incluye una pieza que, hasta donde sé, no se puede conseguir en ningún otro set. Desafortunadamente, bueno, entre comillas, no tenemos ningún segundo rostro, no tenemos ninguna variante, aunque personalmente no creo que sea necesario en particular en este set, sobre todo considerando también el contexto de la figura o el contexto de la franquicia. No creo que no es necesario que tengamos un doctor tan expresivo. Por otra parte, es muy cierto que Lego suele incluir un segundo rostro en sus figuras y también me hubiese gustado que estuviera aquí. No creo que sea necesario, aunque hubiera sido un buen agregado. Esto respecto al doctor. Vamos ahora con la TARDIS. ¿Qué podemos decir de la TARDIS? Primero me quedó descuadrado aquí el ángulo de la cámara para poder mostrar la TARDIS. Aquí tenemos ya la TARDIS. La TARDIS es una máquina del tiempo que básicamente tiene la forma de una caseta de policía, y respecto a la adaptación que tenemos por parte de Lego, podemos ver que de hecho de todos los ángulos se ve exactamente igual. No tenemos ninguna variante en específico, no tenemos ninguna puerta que pudiese abrirse. Esta es una construcción fija bastante sólida y se siente un poco más pesada que los otros, puesto que no es hueca. Por dentro las piezas están perfectamente acopladas y luce bastante bien. Tenemos un muy buen decorado de pintura en cuanto al pigmento aplicado o en cuanto a los diseños. Sí vamos a tener una variante, desde luego, para la parte principal, digamos, de la TARDIS, para la puerta o para el acceso, aunque esta no se puede abrir, y el resto de los costados van a ser exactamente iguales. Sin embargo, aquí creo que, una vez más, está muy bien ejecutado. La paleta de colores, aunque es bastante básica, podemos ver una variación de grises y, aunque tal vez por la cámara no se alcance a apreciar la parte inferior de las ventanas, estos dos pequeños cristales en cada uno de ellos son plateados, no son grises, y brillan bastante bien sin ser exagerado. Creo que eso le da un mejor aspecto.
a la pieza, y aunque las variantes que vamos a ver más adelante no difieren mucho del diseño original, aún así me parece que están bastante bien logradas porque conserva toda la esencia del aparato que estamos viendo aquí, o de la máquina que estamos viendo aquí, que es esta máquina del tiempo, casa, transporte, lugar de regeneración, armería, etcétera, 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 para todos los doctores a lo largo de la serie. Respecto a K9, me parece que está bien ejecutado. El tamaño incluso creo que no está tan mal considerando las variaciones de escala que suele haber en los sets de construcción, independientemente de la marca. La aplicación de pigmento es bastante buena y bastante acertada, aunque bastante escasa. Ciertamente no se necesita más. Únicamente necesitábamos la parte superior y la parte lateral donde podemos ver el nombre de estos androides, porque no es que exista solamente uno. Vamos a tener piezas translúcidas. En este caso vamos a tener una aquí para los ojos, digamos. De este pequeño androide tenemos de este pequeño droide tenemos una pinza que está haciendo las veces de las orejas, y aunque aquí, al igual que en la TARDIS, están construidos completamente con piezas ya existentes, creo que están muy bien ejecutados. Algo que me gustó bastante de la construcción de K9, no entiendo por qué no enfoca, ya enfocó, es el cuello. Tenemos una pieza de pinza un poco más gruesa, y únicamente con esta pieza de pinza lograron hacer una articulación doble. Me parece que es algo muy bueno para sets de construcción, que no siempre se recurra a las piezas que ya tenemos, o que no siempre nos quedemos simplemente con el rango de movimiento limitado que pueden tener algunas otras piezas o algunas otras construcciones. Aunque es algo muy simple, creo que también es algo bastante significativo y que ayuda a darle un poco más de posabilidad, si existe la expresión, si no me acabo de inventar una palabra, a la figura, para que no simplemente esté con la cabeza viendo hacia adelante y podamos inclinarla, sino también podemos hacer que voltee para uno de los costados, y de esta manera pues mostrarlo junto con el doctor en una pose no necesariamente hierática. Y bueno, hasta aquí la review básica de estos personajes, o de estos elementos. Bueno, también tenemos articulaciones en los costados, aunque estos fueron meramente por una cuestión de acoplamiento, y pues se necesita que tengan articulación para que tenga esta forma piramidal el cuerpo de K9, no porque necesariamente deban de moverse o se movieran en la serie. Hasta aquí la review de los elementos básicos. Vamos ahora con las variantes. Vamos a empezar por las variantes de K9 y dejamos lo mejor para el final, es decir, las variantes de la TARDIS, porque aunque tal vez sean las variantes más sencillas, creo que coincidirán conmigo que es un elemento sumamente importante, y hablando de las construcciones, es muchísimo más importante la TARDIS que K9. Listo, ya tenemos aquí la primera variante de construcción de K9, que es el Roof Rover, que es para transportarse, y lo que podemos ver es que hay una importante variación respecto al cuerpo. La cabeza es la misma, pero con las piezas del cuerpo sí le dan un aspecto completamente diferente a la construcción, y de alguna manera es posible hacer algo similar a lo que vemos en el juego, que también es lo que estamos viendo aquí en el empaque, es decir, hacer que el doctor logre conducirla, aunque queda, digamos, sobrepuesto. Podemos inclinar un poco hacia atrás el asiento y hacer que el doctor pueda sentarse, aunque esto es meramente involuntario, me parece, por parte de LEGO, puesto que las construcciones de LEGO Dimensions no están diseñadas para poder acoplarse con el personaje debido a la escala. Creo que agrega un poco de valor de jugabilidad, o tal vez para los más pequeños, aquellos que no quieran centrarse estrictamente en el videojuego, podemos reclinar completamente el asiento y acoplar al doctor de pie, y esto sí se puede hacer gracias a los puntos de sujeción que tenemos por parte de la misma pieza, aunque el control, que antes era la cola de K9, ahora es el control, pues queda un poco sobredimensionado y un poco incómodo para que lo pueda utilizar el doctor con cualquiera de las dos manos. Incluso si lo hacemos de lado, creo que algo pudiéramos lograr como si fuese una especie de manubrio, pero aún así no es del todo
no es del todo conveniente o no es del todo cómodo poder colocarlo. Sin embargo, bueno, podemos hacerlo, algo que no siempre se puede hacer con las construcciones de Lego Dimensions. En particular me parece que está bien logrado, es idéntico a lo que podemos ver en el juego si consideramos que no vamos a acoplar en él la figura del doctor como tal. Y bueno, hasta aquí esta parte de K9. Vamos ahora a ver la versión ofensiva o la variante ofensiva de K9, que va a ser el Laser Cutter. Ya estamos aquí con el K9 Laser Cutter o K9 cortador láser. Aquí no vamos a poder acoplarlo como vemos en la caja, donde en esencia el doctor está pues pilotándolo desde la parte trasera, pero aún así me parece que es una representación bastante buena de lo que podemos ver nosotros en el videojuego. Me da la impresión, no sé, ustedes digan si están de acuerdo conmigo, no, en la caja de comentarios, que aquí más que perro parece caballo. Y bueno, podemos ver que de las extremidades delanteras o de las patas delanteras es de donde sale el láser con el que va a cortar. En la parte superior, bueno, en la espalda, es donde tenemos nosotros el nombre K9, y la otra pieza impresa la tenemos en la parte baja del cortador láser. Me parece que las dimensiones aquí no cuadran mucho. Si tenemos rango de movimiento, podemos acoplarlo, o bueno, mejor dicho, podemos posicionarlo como nosotros queramos. Puede ser una postura completamente horizontal o podemos angularlo dependiendo de cómo querramos nosotros posar esta pieza en caso de que deseen o de que prefieran exhibirlo de esta manera y no necesariamente como la forma básica de K9. En general me parece que está bastante bien logrado. Aquí, como dije antes, no se puede acoplar, aunque tampoco puedo decir que sea necesariamente un punto en contra, puesto que los sets de Lego Dimension no están diseñados para interactuar entre sí, desafortunadamente, las figuras con las construcciones, pero en general me parece que está muy bien logrado. Vamos a dejar de lado por el momento a K9 y vamos a pasar a las variantes de construcción de la TARDIS. Ya tenemos armada la primera variante de la construcción de la TARDIS, que es la Laser Pulse TARDIS o, no sé, TARDIS láser de pulsos, TARDIS lanzaláser, como le quieran decir en español. No tenemos una traducción oficial aquí en el empaque, dicho sea de paso. Y como dijimos antes, es de las construcciones más simples, al menos visualmente hablando. No hay mucha variación. Lo que pudiéramos decir respecto a la construcción anterior es que las piezas laterales que nos van a servir como los costados y la puerta de la TARDIS únicamente se recorren y se colocan en la parte superior, o se colocan los cañones láser. Sin embargo, antes habíamos dicho que el interior de esta construcción no está hueco. Antes teníamos los mismos cañones láser y la base, esta base compuesta por piezas casi cilíndricas o redondas, la teníamos en el interior de la TARDIS, y lo que tenemos ahora son las piezas color café o color marrón que previamente nos servían como base para la versión estándar de la TARDIS. Por lo tanto, si llega a ser de una de las construcciones más complejas de ensamblar dentro de las variantes que tenemos de Lego Dimension, lo cual no es ni de lejos una comparativa con una construcción compleja de Lego. En realidad es bastante simple, pero considerando lo que acabamos de decir, sí llega a ser de las más complejas dentro de Lego Dimensions. Aún así, me parece que la TARDIS, o que esta variante ofensiva de la TARDIS se ve bastante bien. Creo que aquí simplemente con el hecho de recorrer un espacio, los costados de la propia construcción hacen que se vea bastante bien, que no se vea sobredimensionada, o mejor dicho, que no se vea una variación irreal considerando la escala de la propia construcción. Y en general creo que funciona, aunque obviamente esto es mucho más pequeño de lo que sería en la escala de la serie, puesto que el personaje no puede entrar ni siquiera él solo. Creo que Lego hizo un buen trabajo en general. Me gusta cómo se ve. No tenemos el terreno tan especializado como en la versión anterior. Aún así, creo que funciona bastante bien esta versión de la TARDIS. Si al final ustedes eligen para exhibir esta versión, creo que se puede disfrutar tanto o más que la anterior. La anterior es la versión clásica de la TARDIS. Obviamente puede premiar sobre el gusto de la mayoría porque es más icónica, pero esta versión, y más considerando que es un set de construcción, considerando que tenemos piezas cónicas translúcidas para los láseres, también le da una vista bastante atractiva. Vamos ahora con la última versión de la TARDIS y la última versión de las construcciones o de las variantes de construcción que tenemos en este video.
Ya tenemos aquí la tercera y última versión de la construcción de la TARDIS, que es la TARDIS Energy Burst, la TARDIS energética, si gustan decirle. Al igual que las construcciones anteriores, vemos aquí que tenemos toda la esencia de la TARDIS. No vemos ningún elemento, vamos, con esto me refiero a que no vemos ningún elemento que nos haga pensar que esta no es la TARDIS. Y pues creo que se parece más a la TARDIS original, de hecho, que la versión anterior, puesto que la única variante que vemos respecto al diseño es en la parte inferior. Y tanto como mucha variación no existe, puesto que en realidad esta sería la TARDIS. Y lo único que estamos agregando es el fuego de los cohetes, como lo indica el mismo nombre de esta variante. Se ve muy bien. Me parece que las piezas translúcidas están bastante bien implementadas. Y bueno, al igual que en todas las construcciones de LEGO Dimension, tanto en las variantes de la TARDIS como en las variantes del K9, que ya regresamos a su forma original, no nos sobra ni nos falta ninguna pieza respecto a las que vamos a utilizar para las construcciones de base, lo cual me parece que es bastante bueno, aunque también hay que recordar que en todos estos sets de LEGO Dimensions, LEGO incluye piezas adicionales, sobre todo de las más pequeñas, considerando, quiero pensar, que pudieran llegar a perderse al ser manipuladas. Regresando a nuestro análisis de la TARDIS, me parece que es una TARDIS muy buena. Aún así mi favorita sigue siendo la segunda variante, aunque me parece que, aunque lucen más simples de lo que son en realidad, como ya dije varias veces, las variantes de la TARDIS siguen teniendo toda la esencia de este vehículo icónico en la ciencia ficción y sobre todo bastante representativo, bastante reconocible para aquellos amantes de la temática de viajes en el tiempo. Tomando en cuenta todo lo que ya vimos en este video análisis, llegamos a la parte subjetiva, personal y completamente arbitraria, que es asignar una calificación. Y a este set, claro está, y debo decir que va a ser de los pocos sets que tengan una calificación de 10. Sí, yo sé que previamente dije que me hubiese gustado que tuviera un segundo rostro, aunque también recuerden que dije que no era necesario. Aún así, esta es mi opinión. Si no la comparten, me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Me parecen muy buenas también las variantes. En ningún momento pierden la esencia de la fuente original, que es vamos a llamar la versión estándar tanto de TARDIS como de K9. Y en la figura, algo que influyó mucho en mi opinión, es que tengamos una pieza específica, en este caso en particular de la Screwdriver, algo que no solemos ver con mucha frecuencia en LEGO. En fin, como dije antes, si están de acuerdo, déjenlo en la caja de comentarios. Si no, también les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.